Buen día, ¿qué tal? Soy la doctora Juncos Claudia del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba. En el día de hoy, voy a hablar de síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico se va a caracterizar por una triada que en realidad tienen que estar presentes las tres en diferente grado, caracterizado por la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y el fallo renal agudo. Las tres van a estar presentes y no se relaciona la gravedad de una con la otra, pudiendo manifestarse en diferentes grados. En general es una enfermedad que ha bajado la incidencia de mortalidad gracias al tratamiento sustitutivo renal con la diálisis, fundamentalmente la diálisis peritoneal, siendo la mortalidad actualmente aproximadamente del 3 al 5%. Se va a presentar en todas las razas, con una menor incidencia en la raza negra, y la incidencia es prácticamente igual por sexo, con un leve predominio en el sexo femenino. La edad de presentación aproximadamente entre los 6 meses y los 6 años, con una mayor incidencia alrededor de los 14 meses, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes mayores de 6 años y menores de 6 meses que se pueden presentar con el síndrome urémico hemolítico. Típicamente lo vamos a clasificar en dos entidades, dos grandes grupos, el síndrome urémico hemolítico típico y el atípico. El típico va a estar asociado en el 90% de los casos a Escherichia coli enterohemorrágica productora de gigatoxina. También puede estar asociada a Shigella disenteriae y otras bacterias, pero generalmente la mayor incidencia está relacionada con la Escherichia coli, representando el 90% de los casos. En general, el síndrome urémico hemolítico típico se va a presentar después de un prodromo de diarrea, el cual se presenta aproximadamente, la diarrea va a estar presente en el 90% de los pacientes, entre un 90 y un 92%, presentándose un pequeño margen de síndrome urémico hemolítico típico sin la diarrea. En cambio, el síndrome urémico hemolítico atípico, que es muy poco frecuente y sobre todo en nuestro medio de muy baja incidencia, se va a caracterizar por la ausencia de diarrea o de la infección por la Escherichia coli, productora de gigatoxina, y va a estar asociado fundamentalmente a desórdenes del complemento, a infecciones por el Streptococcus pneumoniae y a formas genéticas en donde su presentación es mucho más grave y en general se va a caracterizar por la recurrencia. Como sabemos, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de transmisión alimentaria, de allí la importancia, y en nuestro medio, fíjense la alta incidencia que tenemos en Argentina relacionado con otros países, incluso vecinos como Chile y Uruguay. La tasa de incidencia en Argentina es de 10 a 12 pacientes cada 100.000 niños menores de 5 años. Fíjense la menor incidencia en Uruguay, Chile y en Canadá y en Estados Unidos, presentándose entre 4 a 6 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. En nuestro país es una enfermedad de alta prevalencia. Aquí podemos mostrar en un gráfico en donde tenemos los casos y tasas del síndrome urémico hemolítico desde el 2005 hasta el 2014, en donde tenemos aproximadamente entre 500 y 600 casos nuevos por año. La mayor incidencia estuvo dada en el 2008, posteriormente hay un descenso en el 2010 y persiste esta incidencia con una disminución en el 2013, aumentando en el 2014. Acá tenemos la distribución por edades, podemos ver claramente cómo la mayor incidencia se encuentra entre los 2 y 4 años de edad, correspondiendo al 70% de los pacientes, pero fíjense cómo tenemos algunos casos notificados de 10 años en adelante. Aquí podemos ver la tabla de la incidencia por sexo con un leve predominio en el sexo femenino correspondiendo al 54% para niñas y el 45% para el sexo masculino.
En cuanto a la distribución por regiones o provincias, es el número de casos y tasas en el 2013 y en el 2014. Fíjense cómo la zona centro, que corresponde a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó 200 casos en el 2013, 284 casos en el 2014, y como esta incidencia es menor en otras áreas de la República Argentina, como puede ser la zona de Cuyo, el noreste argentino o el noroeste. Bueno, la Escherichia coli, la cepa productora más frecuente del síndrome urémico hemolítico es la 0157H7, aunque han sido descritas otras cepas. En general, la mayor incidencia está producida por la 0157H7, la cual va a ser productora de gigatoxina. Hay dos gigatoxinas descritas, la 1 y la 2. En nuestro medio, la mayor incidencia está generada por la gigatoxina 2. Como ya dije, aproximadamente tenemos entre 10 a 12 casos cada 100.000 niños, y lo importante de esta bacteria es que la dosis infectante es inferior a 100 organismos, o sea, con una baja dosis de concentración bacteriana puede producir la enfermedad. Lo importante, como ya dije también, es que es una enfermedad de transmisión por alimentos, de allí la suma importancia de actuar como medidas preventivas para evitar el desarrollo de esta enfermedad, teniendo en cuenta que los reservorios de Escherichia coli, productora de gigatoxina, están fundamentalmente en el tracto digestivo del ganado vacuno. Si bien se puede encontrar también en cerdos y cabras, el mayor reservorio es el ganado vacuno, el cual puede contaminar a través de la defecación distintos ambientes como aguas o verduras, y de esta manera se puede adquirir la bacteria a través del contacto del medio ambiente contaminado. Fundamentalmente, la principal forma de adquirir la enfermedad es a través del consumo de alimentos contaminados, sobre todo carnes mal cocidas, pero también puede ser a través de leches no pasteurizadas, jugos no pasteurizados, aguas no cloradas. Hemos tenido algunos pacientes en los cuales se ha provocado la enfermedad a través de la ingesta de agua en piletas o natatorios, en donde a través de ingerir el agua de la pileta se adquiere la bacteria. Y otra forma muy importante de transmisión es la transmisión de persona a persona, en donde por el mal lavado de manos, un padre, madre que cambia pañal y sin lavado de manos prepara alimentos o mamaderas, puede transmitir la bacteria a través de los alimentos. Entonces, el síndrome, dentro de la fisiopatología del síndrome urémico hemolítico, hay que tener en cuenta que a través del ingreso, a través del tubo digestivo de los microorganismos, se va a colonizar el intestino grueso, el cual se adhiere fundamentalmente a la mucosa colónica. Allí se multiplican, producen una lesión a nivel del epitelio de la mucosa, generando fundamentalmente lesiones a nivel microangiopáticas, lo cual va a determinar una diarrea que en el 90% de los casos es sanguinolenta. Posteriormente a la adhesión de las bacterias a la mucosa colónica, se produce la invasión a nivel de la circulación sistémica de las toxinas. De esta manera, la toxina, que es la gigatoxina, se va a unir a receptores que están fundamentalmente a nivel de células endoteliales, en donde tenemos mayor concentración a nivel de los capilares glomerulares, pero también se puede encontrar en otros órganos, y de esta manera la unión de la toxina a los receptores específicos, que son los GB3, va a generar una gran respuesta inflamatoria con lesión microangiopática, y de esta manera va a producir agregación plaquetaria con la formación de trombos de la microcirculación. Bueno, esto es un poquito repasando. Se produce la absorción sistémica, hay unión a los receptores que son los GB3, de esta manera se produce el daño endotelial, y como consecuencia de esto hay liberación de sustancias vasoactivas con agregación plaquetaria, edema endotelial y la formación de los microtrombos en capilares glomerulares.
Como consecuencia de esto, bueno, va a haber alteración a nivel de la coagulación con un desbalance procoagulante-anticoagulante y la liberación de todas estas sustancias inflamatorias y proinflamatorias como elastasa, radicales libres, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Bueno, esto es para resumir un poquito un cuadro en donde tenemos como consecuencia de la ingestión de la bacteria, que es productora de la gigatoxina, se va a producir una lesión a nivel del epitelio intestinal con la liberación de los mediadores inflamatorios y posteriormente la endotoxemia, que va a generar toda una lesión a nivel del endotelio capilar que genera la activación plaquetaria, lo cual va a llevar a la trombocitopenia. A nivel del endotelio glomerular se produce el daño endotelial, así como también a nivel del epitelio tubular existen receptores de GB3 que van a llevar al daño renal agudo. Y como consecuencia de este daño a nivel del endotelio se produce la trombosis microvascular y de esta manera la fragmentación mecánica de los glóbulos rojos que llevan a la anemia hemolítica. Entonces aquí tenemos la triada que hablamos inicialmente por la cual se va a manifestar esta enfermedad, en donde tenemos el daño renal agudo, la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Bueno, este es un cuadrito que ejemplifica las manifestaciones desde la ingestión de la bacteria hasta la aparición de la enfermedad. En general, desde la ingestión de la bacteria hasta la aparición de la diarrea pueden pasar entre 1 a 8 días. Cuando aparecen los síntomas prodrómicos del síndrome urémico hemolítico se va a caracterizar por la presencia de diarrea, como ya dije, en el 92% de los casos aproximadamente, que puede ir acompañado de dolor abdominal, fiebre y vómitos. Posteriormente, la diarrea puede tener una duración entre 1 a 7 días aproximadamente y ya sea en el transcurso de la diarrea o posterior de la misma puede desarrollarse el síndrome urémico hemolítico, que fíjense que por suerte la incidencia es del 15%. Es decir, que un paciente que presenta el prodromo de diarrea en donde se puede aislar, ya sea por cultivo o por la determinación de la toxina, la cepa Escherichia coli 0157H7 productora de verotoxina, el 15% de estos pacientes pueden desarrollar la enfermedad y el 85% tienen resolución espontánea. Bueno, aquí tenemos ejemplificados las manifestaciones clínicas del síndrome urémico hemolítico en la etapa prodrómica. La diarrea, como ya dije, se presenta aproximadamente en el 92% de los pacientes, teniendo un mínimo porcentaje de pacientes que se van a presentar sin diarrea y que van a corresponder al síndrome urémico hemolítico típico. La enterorragia se presenta aproximadamente entre el 80-82% de los casos y con menor incidencia los pacientes se pueden presentar con vómitos, fiebre aproximadamente en el 50% de los casos, puede haber compromiso de vías aéreas superiores y en algunos pacientes deshidratación y dolor abdominal. Posterior a esto aparecen las manifestaciones clínicas típicas del síndrome urémico hemolítico, en donde la palidez es la principal manifestación que va a ser notada por la familia, por los padres. Aproximadamente el 91% de los pacientes consultan por palidez. La oligoanuria está presente hasta en el 87% de los pacientes, pero hay que tener en cuenta que muchas veces en un lactante con el uso de pañal es muy difícil determinar la presencia de disminución de diuresis porque muchos de estos niños pueden iniciar los síntomas del síndrome urémico hemolítico coincidiendo con la diarrea. Por lo tanto, es una manifestación muchas veces no posible de determinar. El edema, con sobre todo edema a nivel de miembros inferiores, en párpados, también puede ser una manifestación inicial y dentro de las manifestaciones, ya en el examen físico, podemos encontrar hipertensión arterial en el 58%, también podemos encontrar hipertensión arterial en el 58% de los pacientes, la presencia de púrpuras o petequias como consecuencia de la trombocitopenia en un 42% y el compromiso del sistema nervioso central puede estar presente desde la irritabilidad hasta el coma, el cual puede ser en algunos pacientes sumamente grave. Bueno, en general, como dijimos, el síndrome urémico hemolítico, una de las principales manifestaciones es la anemia hemolítica microangiopática.
Esta se va a caracterizar por una hemoglobina generalmente menor de 8 gramos por decilitro. La prueba de Coombs es negativa y sí es muy importante la determinación en el frotis de los esquistocitos, en que se van a caracterizar por glóbulos rojos en forma de casco. Es muy importante la determinación y la descripción por parte del bioquímico. En general vamos a encontrar también elevación de la bilirrubina indirecta, la LDH está muy elevada y otra característica de esta anemia es la disminución de la aptoglobina. La trombocitopenia, bueno, está presente con plaquetas menor de 140.000 por milímetro cúbico. En general podemos encontrar plaquetas tan bajas como 40.000 a 20.000, se van a producir como consecuencia de la agregación plaquetaria por el daño endotelial, pero hay que tener en cuenta que también podemos encontrar lo que se denominan las plaquetas exhaustas, que son plaquetas con poca capacidad funcional. En general, el grado de plaquetopenia no está relacionado con el grado de insuficiencia renal aguda y hay que tener en cuenta que por más que el valor de plaquetas sea tan bajo como 20.000 o 10.000, son pacientes que en general no presentan un sangrado activo. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal aguda, podemos encontrar solamente alteraciones a nivel del examen general de orina con la presencia de hematuria y o proteinuria con función renal normal. Pero en general muchos de estos pacientes van a presentar un fallo renal agudo severo con oligoanuria y aproximadamente entre un 50 a un 62% requieren terapias de reemplazo renal. Aquí en la foto podemos ver una niña con síndrome urémico hemolítico que requirió tratamiento sustitutivo renal, teniendo en cuenta que en la mayoría de estos pacientes, cuando es necesario la terapia dialítica, la indicación es la diálisis peritoneal, la cual se realiza a través de un catéter colocado a nivel de la cavidad abdominal y se realizan baños durante 10 a 12 horas para suplir la función renal alterada. Bueno, en general dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas de la insuficiencia renal aguda vamos a encontrar hiponatremia. La hiponatremia en general en estos pacientes es dilucional. Hipercalemia, que es la elevación del potasio, se presenta con mucha frecuencia en pacientes con fallo renal grave y muchas veces indicación de realizar tratamiento dialítico. La acidosis metabólica descompensada, que también es de frecuente presentación como alteración hidroelectrolítica en la ira, y estos pacientes se pueden presentar con edema, que puede ser a veces severo, asociado a ascitis, edema pulmonar, y muchas veces hipertensión arterial con cuadros severos de hipertensión. Bueno, también el síndrome urémico hemolítico, como ya dije, puede presentar alteraciones en diversos órganos, es una enfermedad multisistémica, teniendo en cuenta que aproximadamente en un 25% de los pacientes se va a producir el compromiso del sistema nervioso central. Este compromiso puede ir desde alteraciones leves como irritabilidad, somnolencia, a presentar convulsiones, ceguera cortical y en algunos pacientes puede ser tan grave el compromiso del sistema nervioso central que pueden evolucionar al coma y a la muerte, teniendo en cuenta que una de las causas de mortalidad en pacientes con síndrome urémico hemolítico es el compromiso del sistema nervioso central, el cual puede ser producido por la misma actividad de la toxina a nivel de células del sistema nervioso central y también estar comprometido como consecuencia de las alteraciones hidroelectrolíticas, como la hiponatremia, como la acidosis metabólica. Bueno, en pacientes que tienen compromiso severo del sistema nervioso central es indicación de realizar una resonancia magnética nuclear en donde vamos a encontrar hiperintensidad bilateral en T2, hiperintensidad en T1, en ganglios basales, tálamo y tronco cerebral. Otro compromiso que pueden tener estos pacientes es el gastrointestinal, que también muchas veces genera graves complicaciones, sobre todo cuando existe necrosis y perforación de intestino que requieren intervención quirúrgica abdominal, en donde va a dificultar la colocación de un catéter para diálisis peritoneal. Entonces son pacientes que si requieren tratamiento sustitutivo renal será a través de hemodiálisis.
Algunos pacientes pueden hacer colitis hemorrágica severa. El prolapso rectal también se puede encontrar en algún porcentaje de pacientes y que esto en general está asociado con una mala evolución en el periodo agudo. Peritonitis o invaginación son complicaciones que también pueden aparecer como parte del compromiso gastrointestinal en pacientes con síndrome urémico hemolítico. También podemos tener, fiebre, el compromiso pancreático con necrosis pancreática, pseudoquistes, la diabetes e insulino dependiente, son manifestaciones poco frecuentes pero que en algunos pacientes se pueden presentar. Y el compromiso cardíaco con insuficiencia cardíaca es una complicación que se puede presentar en algunos pacientes y que también se considera como riesgo de vida. El compromiso cardíaco severo, asociado fundamentalmente a la anemia, la cual genera hipoxia, así como también a la sobrecarga hídrica. Bueno, ¿cómo voy a hacer el tratamiento de estos pacientes en los cuales ya tengo desencadenado el síndrome urémico hemolítico? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el reconocimiento precoz. Ante un paciente con la edad comprometida aproximadamente entre 6 meses y 6 años, que se presenta con una diarrea sanguinolenta, hay que estar muy atento ante la evolución de las primeras manifestaciones del síndrome urémico hemolítico. Por ello es fundamental el reconocimiento precoz y hay que tener en cuenta que estos pacientes no tienen un tratamiento específico, sino el tratamiento va dirigido a las complicaciones que se van presentando. En general, dentro del reconocimiento precoz, hay que estar en cuenta con las alteraciones volumétricas, retención hídrica, con la aparición de edema a nivel de miembros, de párpados y posteriormente, si progresa, la presencia de ascitis o edema pulmonar. Todo lo que es el desbalance hidroelectrolítico que ya mencioné, estar muy atento con datos de laboratorio, sobre todo medición de ionograma, gases en sangre y fundamentalmente la determinación de la tensión arterial en estos pacientes y el grado de anemia. El tratamiento en general específico para la anemia va a ser la transfusión de glóbulos rojos, que en general se indica con hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro o un hematocrito menor de 18%. En general se aconseja realizar la transfusión con glóbulos rojos sedimentados y doblemente lavados, teniendo en cuenta que un porcentaje de estos pacientes pueden evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica a lo largo de los años y son pacientes que muchas veces requieren tratamiento sustitutivo con trasplante renal y es para evitar la sensibilidad del paciente. En general, post-transfusión, el nivel ideal de hemoglobina es entre 8 a 9 gramos por decilitro. En general, estos pacientes no son tratados con sulfato ferroso y sí se puede utilizar la eritropoyetina, la cual está discutida, habiendo algunos artículos a favor y otros en contra. En general, la infusión de plaquetas está contraindicada debido a que podría aumentar la formación de trombos. Entonces, solamente la plaquetopenia tiene la indicación de transfusión de plaquetas ante situaciones de sangrado significativo o procedimiento invasivo. En cuanto al compromiso neurológico, si bien no tenemos un tratamiento específico, hay que tener en cuenta que, como ya dije, puede ser causa de muerte. Entonces, ante pacientes con compromiso neurológico severo, está indicado la realización de infusión de plasma fresco congelado a 10 mililitros kilo día durante 7 días. En algunos pacientes con grave compromiso se puede realizar también la plasmaféresis. Y hay que tener en cuenta que existen desarrollo de nuevas drogas que en algunos países, sobre todo de Europa, se están utilizando en pacientes con compromiso neurológico severo. En nuestro país todavía no está autorizado, solamente esta droga es de uso en pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico, que es el eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la activación de complemento y, como digo, está indicado en pacientes con síndrome urémico hemolítico
hemolítico atípico, pero existen investigaciones en base a que podría tener una respuesta buena, favorable, en pacientes con compromiso neurológico severo y que en algunos países se ha utilizado con muy buena respuesta. Por ahora en nuestro país todavía no estaba autorizado. Bueno, la indicación de diálisis, como ya hablamos, son pacientes que tienen un fallo renal agudo, que aproximadamente entre un 50 a un 60% de estos pacientes van a requerir tratamiento sustitutivo renal a través de la diálisis. En general, las dos formas de realizar diálisis a través de diálisis peritoneal o hemodiálisis, en general en pacientes con síndrome urémico hemolítico está indicado la diálisis peritoneal. Salvo contraindicaciones absolutas como pueden ser pacientes con cirugías abdominales en los cuales es imposible colocar el catéter. En general la indicación de la diálisis va a ser para aquellos pacientes que tienen elevación franca de urea pero asociada a signos y síntomas de uremia. La sobrecarga hídrica severa con la presencia de edema agudo de pulmón, hipertensión grave, refractaria, o bien aquellos pacientes que tienen anormalidades severas hidroelectrolíticas y que han sido refractarias al tratamiento. Actualmente, desde hace unos años, la indicación de la diálisis precoz ha mejorado mucho la sobrevida del paciente, teniendo en cuenta que es más factible solucionar o mejorar aquellas alteraciones, sobre todo hidroelectrolíticas y por sobrecarga hídrica. Por lo tanto, como indicación fundamental de la diálisis es la presencia de anuria. Ante un paciente con síndrome urémico hemolítico en que se determina la falta de diuresis por más de 12 horas, es indicación de diálisis independientemente de que aparezcan las otras alteraciones. Por lo tanto, es fundamental la medición de la diuresis en un paciente con diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. En cuanto a las complicaciones, en general son complicaciones que aparecen posterior al episodio agudo. Son pacientes que pueden desarrollar a lo largo de los años hipertensión, proteinuria positiva leve o microalbuminuria positiva y una disminución lenta y progresiva del filtrado glomerular renal, pudiendo evolucionar a lo largo de los años al fallo renal crónico, teniendo en cuenta que esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, es la segunda causa de enfermedad renal crónica en Argentina. Bueno, acá tenemos algunos índices de cómo es el progreso de la enfermedad renal crónica terminal. Aproximadamente un 38% de los pacientes que presentaron diálisis entre 1 a 10 días pueden evolucionar a la enfermedad renal crónica terminal. Esto es generalmente después de los 10 años de la enfermedad. Y fíjense cómo aumenta la incidencia cuando se dializaron más de 11 días. Aproximadamente un 69% de estos pacientes que tuvieron diálisis en el periodo agudo por 11 días o más evolucionaron a la enfermedad crónica terminal a lo largo de los años. Y otro grupo más pequeño puede evolucionar al fallo renal crónico terminal luego de 3 a 5 años. Y hay que tener en cuenta que un pequeño porcentaje de pacientes nunca recupera la función renal. Esto es, después del periodo agudo, habitualmente la recuperación de la función renal promedio en aquellos pacientes que estuvieron anúricos y que requirieron tratamiento dialítico es aproximadamente como promedio 14 a 20 días. Cuando esta anuria o la alteración del índice de filtrado glomerular persiste más allá de 3 meses continuando al periodo agudo, ya se define como un fallo renal crónico. Aproximadamente un 3 a un 5% de los pacientes con síndrome urémico hemolítico, un pequeño porcentaje nunca recupera la función renal y van a requerir tratamiento sustitutivo renal con diálisis peritoneal o hemodiálisis en forma crónica hasta poder realizar el trasplante renal.
Bueno, para terminar un poco, esto es lo que es fundamental, sobre todo en pediatría y como médicos, intervenir en la prevención, educando a las madres, a los niños, acerca de medidas muy simples, como va a ser el lavado de manos después de haber estado en contacto con animales, ganado, cabras, ciervos, o desechos humanos, cambio de pañal, fundamental el lavado de manos. El consumo de la carne cruda o poco cocida totalmente contraindicado en niños, sobre todo menores de 5 años, así como también el uso de la carne molida. Hay que tener en cuenta que se ha visto una gran transmisión de esta bacteria a través de la carne molida, teniendo en cuenta que el trozo de carne genera que la bacteria se localice en el centro del trozo, y de esta manera es difícil llegar a la temperatura que produce la muerte de la bacteria, que es aproximadamente a los 70 grados. Por lo tanto, se contraindica el consumo de carne molida en niños menores de 5 años y ante el consumo de carne debe ser perfectamente cocida. También es fundamental el uso de tablas diferentes para la carne cruda y posteriormente para la manipulación de la carne cocida, así como también es ideal tener diferentes tipo de tablas para carnes y verduras. Es muy importante, bueno, consumir alimentos ya sean lácteos o bebidas que sean pasteurizadas. Por esto es aquí una de las recomendaciones: evitar consumir productos lácteos sin pasteurizar. Es muy importante el lavado de todas las frutas y verduras antes de ser ingeridas, incluidas las que tienen piel. Y hay que tratar de evitar el consumo de aguas que puedan estar contaminadas con desechos humanos o de animales. Fíjense que en general son medidas simples que se basan en educación, y de esta manera es posible evitar una enfermedad que es altamente grave, genera alta morbimortalidad en un niño previamente sano. Bueno, para terminar, a partir del año 2000 la enfermedad ha sido declarada de denuncia obligatoria por el Ministerio de Salud al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, bueno, a través de una resolución 346/002. La notificación es obligatoria con modalidad semanal. En el 2005, 22 unidades centinelas para la vigilancia de síndrome urémico hemolítico comenzaron a funcionar en las jurisdicciones con las tasas de incidencia más elevadas. En general esto se creó, bueno, como bien digo, en el 2005, unidades centinelas en diferentes hospitales de la República Argentina, en donde a través de estas unidades centinelas es posible obtener datos, como ya les mostré, acerca de la incidencia, de la edad de presentación, de los nuevos casos por años. Hay que tener en cuenta que la incidencia aumentó a través de los años. Se reportan aproximadamente entre 500 y 700 casos nuevos por año, y en la última década la incidencia fue mayor a 10 casos por 100.000 niños menores de 5 años, con una letalidad entre el 2 y el 5%. Fíjense la importancia y la alta incidencia que tenemos en nuestro país ante una enfermedad que puede ser fácilmente prevenible. Por lo tanto, creemos que es fundamental la educación y la información acerca de esta enfermedad para disminuir los casos anuales que tenemos. Y bueno, en general, fíjense, en Chile, Uruguay, Canadá y Estados Unidos no se ha superado los 3 casos cada 100.000 niños en menores de 5 años, mientras que en nuestro país tenemos 10 casos cada 100.000 niños. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, agradezco su atención y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.